La historia detrás del Mesías. Capítulo 11. El Sermón de la Montaña. ¿Yeshua seguía la Torá oral? Iniciamos esta serie con el propósito de compartir una historia que no ha sido contada y que revela hechos que tuvieron lugar en un tiempo muy lejano. Y estos hechos, precisamente, nos van a ayudar a entender cómo fue interpretado Yeshua 100, 200, 300 y 400 años después de su ocultamiento. Y hasta ahora hemos expuesto en los 6 capítulos previos ciertas tendencias que existían en el mundo antiguo, en la manera de transmitir historias que nosotros tenemos que conocer de forma apropiada. Hemos visto cómo la Biblia fue copiada y recopiada por seres humanos y por lo tanto puede contener errores y contradicciones. Dijimos que hay que hacer todo el esfuerzo posible para comprender el contexto real de aquella época, la mentalidad y cómo hacían las cosas. Tenemos que ser justos a la hora de hacer una evaluación histórica honesta. Y una vez que las enseñanzas verdaderas de Yeshua, primero dentro y después saliendo del contexto geográfico y cultural del judaísmo, teológicamente hablando, se creó un mar de interpretaciones que dio como resultado un entorno histórico extraordinario que debemos conocer para no perder al Yeshua original, de entre las muchas reinterpretaciones que vinieron después. Tenemos que conocer la metamorfosis del Yeshua, el judío, al Jesús cristiano, como un Dios encarnado que surge interpretado y culmina varios siglos después. Hemos argumentado en estos 10 capítulos previos mucha información que no podemos volver a estudiar, pero si no tenemos esa base que hemos expuesto, difícilmente se pueda comprender el cuadro final de la exégesis que estamos planteando. En el capítulo anterior, sobre el análisis de la última cena de Yeshua, dejamos una serie de cuestiones que vamos a analizar en este capítulo. En el capítulo anterior, vimos cómo se utilizaban las 4 copas en la cena de Pascua judía. Incluso el mismo Yeshua bebió las 4 copas en cualquier Pascua de su vida. Ahora bien, muchos defienden a capa y espada que Yeshua nada tenía que ver con la Torá oral. ¿Pueden estar seguros de hacer esa afirmación? Porque con poco análisis, como hicimos en el capítulo anterior, vemos que lo contrario era el caso. Que en este punto a muchos les quede la duda de que Yeshua usaba la Torá oral, pues muchos de sus dichos e incluso el Sermón de la Montaña, que el mundo cristiano y algunos eruditos consideran como novedoso en el judaísmo de aquella época, van a ver que no es así. ¿Por qué o cómo podemos estar seguros que Yeshua conocía la Torá oral e incluso afirmaba con sus acciones algunas cosas que nos ha llegado de la Torá oral? Precisamente una de ellas es con las 4 copas de vino de la cena de Pascua. Pero lo que conocemos hoy día como la Torá oral, ¿existía como tal en época de Yeshua? ¿O es un anacronismo?
Vamos a comenzar este tremendo análisis, pero antes, muchas veces al debatir o presentar estos u otros asuntos, nos encontramos en el camino con oponentes, cuya agenda no es el análisis académico del tema, sino primero la destrucción de la fe de muchos, que la tienen, y segundo, la destrucción de análisis históricos que están altamente avalados por varios historiadores y filólogos. Muchos, sobre nuestros análisis históricos y exégesis teológicas sobre el verdadero Yeshua, utilizan la desinformación intencional de los hechos que presentamos como una herramienta colateral, unido a la descortesía del lenguaje, al odio sin causa y el ataque personal, para convertirlo en una especie de circo romano virtual, como en los días antiguos. Y este tipo de personas, muchas autodenominadas cristianas, sea la rama que sea, que abundan mucho en Internet hoy día, no escatiman esfuerzos por intentar denigrar moralmente a sus oponentes, burlándose de nuestros planteamientos, ofendiendo a sus autores o a nuestras fuentes, a los cuales nunca conocieron, procurando desatar la más virulenta descortesía y rechazo despiadado que uno puede imaginar. Además del ataque de algunos cristianos, sea la rama que sea, también somos atacados verbalmente por judíos que no creen que Yeshua es el Mesías, calificándonos de que nuestra exégesis es falso judaísmo y que el Nuevo Testamento, sea la versión que sea, es una blasfemia. Es decir, por un lado, somos atacados por algunos cristianos, católicos, evangelistas, luteranos, testigos de Jehová o por algunos protestantes. Y por otro lado, somos atacados por el judaísmo ortodoxo de hoy día. Y ante este tipo de salvajada callejera, nosotros tenemos argumentos bien sólidos y contundentes, porque los mismos problemas que ellos explotan contra el Nuevo Testamento lo tenemos nosotros en la Torá, y de subrayarlo expondríamos nuestro propio conocimiento y nuestra propia fe, quien la tenga, en manos de enemigos antisemitas que solo van a atacar, colocando en sus manos armas eficaces para luego dañar la fe que puedan tener muchas personas. Ya subrayamos al comenzar esta larga serie que nuestra intención es de buscar la verdad, primero, histórica, y en base a eso, la segunda prioridad es buscar la verdad teológica que creía Yeshua y seguía. Por la razón de presentar a un Yeshua que no ha sido conocido por muchos en esta época, primero, para aquellas personas que tengan la fe que él tenía, puedan encajar más a la perfección su fe, y segundo, para aquellas personas que no son creyentes, pero que les apasiona la historia. Así que en esta serie documental tenemos delante una serie de tremendos desafíos o retos. Por un lado, tratar objetiva y académicamente las objeciones que el judaísmo ortodoxo argumenta, dando una respuesta razonable y dando una respuesta creíble, más allá de la duda histórica, sobre uno de los temas más importantes, que tiene que ver con los reclamos mesiánicos del maestro de Torá, Yeshua el Nazareno, como aspirante al trono de David, y por ende, apoyar con nuestra exégesis la teología que afirma que sí es el Mesías. El segundo desafío o reto es que tenemos que hacerlo de tal manera que los más tiernos, es decir, los que tienen menos conocimiento sobre esto, en el mundo de información halágica que nosotros tenemos delante, los más tiernos no se pierdan debido a las profundidades propias del tema, que por naturaleza requiere un conocimiento profundo de la teología bíblica
y de la jurisprudencia judía. El tercer reto es la necesidad de colocar un cerco de protección alrededor de la Torá, para que la información que estamos revelando sea hecha de tal manera que no se vuelva un arma contra los antisemitas. Y finalmente, el cuarto reto es posiblemente el más importante para nosotros. En términos prácticos, es mantener el tema por un lado en los más altos estándares académicos posibles y al mismo tiempo que sea suficiente interesante y bondadoso para que represente no solamente un valor intelectual, sino también un valor espiritual para quien sea creyente, de tal manera que una vez terminada esta serie documental, salgamos fortalecidos en la búsqueda de la verdad, nos lleve a donde nos lleve. Esta búsqueda de la verdad, en esta exégesis que venimos exponiendo, no deja de ser eso. Es decir, la búsqueda y planteamiento en forma de exégesis no significa que nosotros tengamos toda la verdad absoluta, ni que solo lo que nosotros planteamos sea la verdad absoluta. Porque también nosotros podemos errar en algo. Siendo el caso, no tendremos ningún problema en reconocerlo y en deshacer nuestros pasos y corregir aquel planteamiento que a la luz de nuevas pruebas, ya fueran arqueológicas o de otro ámbito, nos hagan corregir algún planteamiento. Reconociendo entonces estos enormes desafíos, vamos a entrar de nuevo en el análisis de este capítulo sobre si Yeshua conocía y autorizaba la Torá oral. Cuando hablamos de Torá oral, ¿de qué Torá oral estamos hablando? El Salmo 92, que está dedicado al Shabbat, te alabaré con el tono suave del arpa con melodías, y dicen los rabinos que el mejor instrumento de alabanza que existen son las cuerdas vocales humanas. La voz humana, eso es algo extraordinario, no solamente por la belleza de la vocalización, lo extraordinario de la voz en sí, que también, sino que es el único instrumento en la creación que tiene conciencia de lo que está haciendo. Por muy bien que suene un violín o una guitarra o cualquier sonido, no tienen conciencia a diferencia de la voz humana. Y dice el judaísmo que es bueno tomar el arte y transformarlo para hacer una melodía, y si es para Dios, mucho mejor. Y como ya vimos en capítulos anteriores, antes de que la Torá oral fuese escrita, existió solo oralmente. Vamos a estudiar uno de los temas más difíciles de tratar de toda la vida judía, la Torá oral. Ahí hay un mandamiento que es el más difícil de todos, y hay un tema que es el más difícil de todos, en el judaísmo. El mandamiento más difícil de todos, según muchos rabinos, de los 613 mandamientos que tiene la Torá, el más difícil de dominar es no hablar mal contra tus prójimos. No usar la lengua para destruir el honor, la vida de un ser humano, de un prójimo. Está prohibido en la Torá avergonzar a alguien en público. Levantarle falso testimonio a una persona o decir cosas en contra de una persona que usted no puede demostrar porque usted no estuvo allí ni fue testigo de nada, sino que son cosas que usted se imagina, que usted oyó o que supone y usted las suelta como si fueran verídicas. Ese pecado, lashon hará, lengua diabólica, es un gran pecado
y ese es el mandamiento más difícil de guardar de toda la Torá. De los 613 mandamientos, ese es el más difícil de guardar, y el tema más difícil de enseñar es el tema de la Torá oral, que es precisamente el estudio que estamos tratando en este capítulo. Muchos, cuando hablan de la Torá oral, desconocen lo que significa la Torá oral. Algunos dicen, la Torá oral es la explicación de los sabios, y eso no es la Torá oral. Otros dicen, la Torá oral es la enseñanza de los profetas, pues tampoco eso es la Torá oral. Cuando hablamos de Torá oral, tenemos que ser bien específicos y bien técnicos a la hora de especificar y aclarar de qué cosas estamos hablando cuando se habla de la Torá oral. Y el tema que vamos a tratar y que nos llama poderosamente la atención es saber si Yeshua conocía y aceptaba la Torá oral, es decir, la Torá oral es mito y realidad. Cuando usamos el término mito, no lo entiendas en un sentido popular, sino en un sentido académico. Mito, la gente deduce o cultural, y popularmente hablando, deducen que un mito es una mentira o engaño o una falsedad de la realidad. Pero bíblica y académicamente no es así. Cuando hablamos de un mito no estamos hablando de algo que necesariamente es un engaño. Lo que estamos hablando es de un estilo literario, el cual se transmite en historias, dramas, cuentos, leyendas, que no se pueden demostrar que existieron históricamente, pero que intentan explicar un sentido, intentan explicar una realidad, una costumbre, una práctica, una creencia de un pueblo o de una cultura. Es en ese sentido que cuando hablamos del mito, no es como una mentira o como algo dicho para engañar o para alejar de la verdad, sino una historia que se crea para expresar un valor, para expresar una creencia, para expresar un sentimiento en la vida de una persona, de una familia o de una nación. Es en ese sentido. Es decir, si decimos Torá oral, mito o realidad, estamos haciéndolo dentro de estos parámetros que estamos hablando. ¿Qué cosa de la Torá oral fue realmente lo que pasó y qué cosa de la Torá oral es un mito? Es decir, es una historia, una leyenda que se crea para explicar una costumbre, una práctica ancestral de un pueblo. Entonces, básicamente, vamos a establecerlo de esta manera. Cuando Dios entregó la Torá, antes de entregar la Torá en el Sinaí, ya existía previamente el conocimiento de ciertas cosas y el conocimiento de ciertas prácticas que no están escritas en ningún lugar. O por lo menos, no nos ha llegado a nosotros esos escritos. Por ejemplo, un ángel, un emisario celestial, hablando de Abraham, dice: «Voy a esconder esto a Abraham, cuando yo sé que él ordenará a sus hijos. Después, decir que sigan el mandamiento de Dios». Así que, cuando vemos esto escrito, nos preguntamos, ¿qué mandamiento tenía que hacer Abraham? De Noé nos encontramos. Se dice que era un varón justo en su generación y que andaba en los caminos de Dios. ¿Qué significa que Noé caminaba en los caminos de Dios? ¿Qué mandamiento tenía Noé? Otro ejemplo, y ahora nos vamos más atrás todavía de la narrativa bíblica, nosotros sabemos que Caín y Abel presentaron ofrendas a Dios.
Caín y Abel presentaron ofrendas a Dios, uno producto de los animales y el otro productos de la tierra. ¿Cómo ellos sabían de esos sacrificios? ¿Cómo lo sabían y de dónde sacaron esa idea o ese concepto? Porque si observamos, ellos estaban familiarizados con traer ofrendas a Dios. ¿Quién les enseñó eso y dónde está escrito? Por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, y de todos los animales limpios vas a entrar 7 parejas. De todos los animales no limpios va a entrar una pareja. Entonces, ¿cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales no limpios? ¿Quién le dio esa instrucción o dónde está escrito? Eso no está escrito en ningún lugar. ¿Cómo lo sabía? Es decir, la propia realidad de todas estas mitologías y estas narrativas y todas estas historias nos dice a nosotros que lógicamente debió existir un cuerpo de instrucción oral que pasaba de padres a hijos. Y esa transmisión de estas ideas, de estas historias de padres a hijos, creó la leyenda, creó el mito, creó todas estas narrativas. Y eso pasaba en todos los pueblos, e incluso hoy día en todas las culturas pasan esas cosas. Cualquier lugar donde vayamos, hay historias, hay leyendas que contaban los abuelos, cosas que pasaron en ese pueblo y el por qué esas cosas ocurrieron. Muchas de esas historias no hay evidencias ningunas y no se pueden demostrar históricamente nada de eso, pero esas historias forman parte de la cultura y creencias de ese pueblo. Posiblemente eso venga de algún hecho histórico, de algo que realmente pasó, y después se va pasando de boca en boca, y eso crea la tradición, y eso crea la leyenda. Probablemente eso ocurrió con la historia del muchacho que se casa con una chica. De pronto él ve que la muchacha, su esposa, que está cocinando y coge el pedazo de carne grande que le había traído, y ella lo parte por la mitad y tira la mitad de la basura y la otra mitad es la que prepara. Y él le pregunta: ¿cómo vas a tirar eso? Ella dice: mi madre siempre hace así. Así que van a preguntar a su madre y le dice que ella no sabe y que su madre lo hacía así. Así que van a preguntar a la abuela y les dice: claro, se hacía así porque en la época que yo lo hacía no había refrigerador y había mucha abundancia de carne. Entonces, como no teníamos dónde guardar, cortamos la mitad para que la otra me entrara en la olla. Al final, esa historia formó una costumbre en la familia. Por eso hay que aprender a diferenciar y estudiar los escritos académicamente. Entonces, cuando estamos hablando de la Torá oral, estamos hablando de enseñanzas e instrucciones que se pasaron oralmente, enseñanzas e instrucciones que se pasaron oralmente y no se escribieron. Pero ¿qué cosa de lo que se transmitió oralmente se conoce como Torá oral? ¿Hasta dónde llegan los límites de la Torá oral y cómo se define esto que llamamos la Torá oral? El concepto es como sigue. Moisés entregó al pueblo de Israel la Torá escrita. Él la escribió por su propia mano. El judaísmo dice que Moisés escribió con su mano la Torá, según la inspiración divina. Pero no todo lo que Moisés escribió
explicaba cómo se debían guardar esos mandamientos escritos. Para poder explicar esos mandamientos escritos, se necesitaba una explicación oral, porque una cosa es lo que dice el texto y otra cosa era cuando lo tenían que hacer y poner en la práctica. ¿Por qué? Porque se necesitaba una explicación que acompañara al texto para indicar cómo se tenían que hacer las cosas, porque obviamente no estaban indicadas en el texto. Y esa es la idea general. Moisés entregó la Torá escrita, pero también explicó ciertos mandamientos que no estaban muy claros, y de ahí surge la tradición. Y esa tradición es recogida, es escrita mucho más tarde, el año 200 después de Yeshua. Hay una tradición que está escondida en un tratado que se llama Pirkei Avot. Y en este tratado se explica más o menos esto que estamos analizando. Dice así: Moshe recibió la Torá de Sinaí y la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua a los ancianos. ¿Quién eran los ancianos? Eran como el cuerpo legislativo de Moisés y estaba formado por 70 varones. Los ancianos a los profetas, y los profetas se la enseñaron a los hombres de la gran asamblea. Los hombres de la gran asamblea eran los 120 sabios que escogió Ezra. Cuando Ezra regresó de Babilonia y se terminaron los 70 años en el exilio babilónico, Ezra, que era levita, de la familia de los Coanín, los sacerdotes, él era un experto en Torá, y él fue uno de los líderes de esa generación, junto con Nehemías, el profeta. Toda esa generación que regresaron del exilio babilónico estableció el Sanadrín, estableció el Congreso de Israel, de aquellos días que se llamó la Gran Asamblea. Esa Gran Asamblea se conoce como los hombres de la Gran Asamblea y estaba formada por profetas y por sabios. Entonces, de ahí tenemos la cadena. Moshe recibió la Torá de Sinaí y la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas se la enseñaron a los hombres de la Gran Asamblea. ¿Qué cosa enseñaron si ya tenían la Torá escrita? Moisés hizo una copia de la Torá y se la entregó a cada líder de las 12 tribus, aparte de la que se guardó en el Arca del Pacto. Además de eso, en época de los reyes de Israel o el rey tenían que tener una copia de la Torá. Aparte del mandamiento de que cada judío debería tener o hacer su propia copia de la Torá. Entonces, cuando dice la Mishnah cómo se la transmitieron unos a otros, lógicamente no se refiere a la Torá escrita, sino a la explicación de la Torá escrita. Y esa explicación de la Torá escrita se pasaba de boca a boca, y por eso se llama Torá Shebeal P. Torá que sale de la boca, Torá que va de boca a boca. Y eso no se enseñaba en público, solo se enseñaba en privado, y solamente se pasaba del maestro de Torá al estudiante de Torá. Es decir, tenían los 613 mandamientos de la Torá, y después llegaban y les explicaban uno por uno cómo se aplicaban con todos los detalles y se guardaba en la memoria. Ellos no tenían otra forma que guardarlo en su memoria. Y hoy día pareciera no realista, pero demostrado está que ellos aprendían todo, letra por letra,
guardando especial detalle en no equivocarse. En la memoria retuvieron todo hasta que se escribió, y el cual todos nosotros tenemos acceso hoy día a pesar de los miles de años que han pasado. Ellos escuchaban, y como le ponían atención a lo que escuchaban, lo guardaban bien en su memoria. Tenían una memoria abismal. Estamos hablando aquí de hombres con una capacidad de memorización extraordinaria, como afirman los historiadores y la propia evidencia, porque el corazón de ellos estaba en aquello. La vida de ellos estaba en eso. Esa cadena se transmitía por la boca. La pregunta clave es: ¿en qué época vivió Moisés? ¿Y en qué épocas vivieron los profetas? ¿Y en qué época vivieron los hombres de la gran asamblea? ¿En la misma época o en épocas distintas? Ellos vivieron en épocas distintas. Al vivir en épocas distintas, ¿qué pasaba? Había circunstancias distintas. Los problemas que enfrentó Ezra no eran los problemas que enfrentó Josué, y no fueron los problemas que enfrentaron los ancianos. En la misma medida que la historia se iba desarrollando, circunstancias nuevas se iban presentando. Porque para cada circunstancia nueva, Moisés no había escrito ningún documento. Por ejemplo, Moisés no les dijo: cuando estén en el exilio babilónico, van a sacar este rollo que yo escribí, y de acuerdo con lo que está escrito en ese rollo, así usted va a hacer. Evidentemente que no fue así. ¿Qué fue lo que enseñó Moisés a Josué? Los principios con los cuales explicar la Torá a sus circunstancias. Josué le enseñó en esos principios a los ancianos, y los ancianos enseñaron esos principios a los profetas, y los profetas pasaron esos principios a los hombres de la gran asamblea. Entonces, con el conocimiento y acceso a esos principios, el juez de Israel, no importa las circunstancias nuevas en que se encuentre, tiene la base legislativa, tiene las herramientas para ver cómo, en las nuevas condiciones, ellos podían aplicar el mismo principio. Y es por eso que entonces hay reglas e instrucciones precisas de cómo hacer para explicar la Torá en las nuevas condiciones que se va dando junto con el pueblo. Vamos a ver un ejemplo. Las instrucciones de sacrificar una res. Deuteronomio 12:21. Y si el lugar que Yuhei Bajei, tu Dios, escoja para que habite allí, su nombre está lejos de ti, entonces sacrificarás de tu vacada y de tu rebaño que Yuhei Bajei te haya dado, como te he ordenado, y dentro de tus ciudades podrás comer según todo el anhelo de tu alma. ¿Cuántos pueden ver lo que analizamos? Dice, como te he ordenado, es decir, como te he mandado yo. ¿Dónde está el mandamiento en la Torá? El mandamiento no está en ningún lugar de la Torá. Se discute ese tema. A pesar de que el texto dice, como yo te he mandado. Esa orden no aparece escrita en ningún lugar. Entonces, ¿cómo tenemos que entender eso? Como yo te he mandado. ¿Fue transmitido por escrito o realmente no fue por escrito, sino que fue oralmente? Evidentemente,
fue mandado solo oralmente. La propia Torá nos da evidencias de que junto con la Torá escrita debió haber existido paralelamente una explicación oral que Moisés le enseñó a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Otro ejemplo, Deuteronomio Devarim 22, a partir del verso 13 al verso 29. Viene a decir más o menos de una joven prometida, una muchacha prometida que transgrede la ley, pero que no recibe el mismo castigo de una mujer casada que incurre en el mismo pecado. Es un texto largo que pueden comprobar, pero en ningún lugar de la Torá se definen con precisión y con claridad los términos del compromiso nupcial. En ningún lugar se define en la Torá el casamiento, el compromiso del casamiento. Entonces, el alcance y significado de estas dos palabras necesariamente tuvieron que ser explicadas oralmente. Porque la Torá nos habla de estas cosas, pero no nos explica los detalles de esas cosas. Por ejemplo, la Torá dice: si un hombre se casa con una mujer y encuentra cosa odiosa en ella, que le dé carta de divorcio. Para divorciarse, se tiene que haber estado casado antes. De lo contrario, no se puede divorciar. ¿En qué lugar de la Torá están las leyes del casamiento? En ningún lugar. Entonces, ¿cómo sabían todo eso? ¿Cómo se hacía una boda para que pudiera haber después una carta de divorcio? La Torá no dice nada. Entonces, ¿cómo se sabía? Evidentemente por tradición oral, como en todo pueblo. Y por eso el judaísmo dice que Moisés se lo explicó a Josué, y así hasta llegar a los hombres de la gran asamblea. ¿En qué época vivieron los hombres de la gran asamblea? Vivieron en la época de Ezra, 450 años antes de Yeshua, en el quinto siglo antes de Yeshua, después de la conclusión del exilio babilónico. Ellos aprendieron todo eso de forma oral y no escrita. Y siguiendo analizando el texto, dice: si encuentra en ella una causa odiosa. ¿Qué cosa es una causa odiosa? ¿Pudiera ser que no se lavaba? ¿O no se vestía bien? No podemos interpretar la Torá con una mente del siglo XXI. Entonces, ¿qué cosa es encontrar una causa odiosa? ¿Por qué la Torá no lo dice? Evidentemente por la Torá oral. Y podemos citar muchos más ejemplos de esto para ver que ocurre igual. Y esto es importante porque nos encontramos con muchos textos que se contradicen unos a otros en la Torá. Se contradicen o parecen contradecirse mutuamente. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, verso 15. ¿Cuántos días hay que comer pan ácimo, según ese texto? 7 días. Y dice: 7 días comeréis panes sin levadura, 7 días comerás ácimos. Pero si vamos a Deuteronomio capítulo 16, verso 8, dice: 6 días comerás ácimo, 6 días comerás pan sin levadura. Un texto me dice 7 días comerás pan ácimo, y otro texto de la misma Torá nos dice 6 días,
comerás pan ácimo. ¿Cómo vamos a interpretar eso? Porque lógicamente se necesita una explicación. ¿Y esa explicación dónde está? ¿Dónde está la explicación para resolver esos problemas o contradicciones de la Torá? Esas explicaciones están en la Torá oral. Por eso, la Torá oral enseña que la comida de ácimos es obligatoria el primer día, pero no los siguientes días. Eso no lo escribió Moisés, pero fue pasado oralmente y enseñado oralmente. Otro ejemplo lo vemos en la fiesta de Sukkot, cuando tienen que buscar fruto del árbol hermoso. Pero ¿cuál es el fruto de árbol hermoso? Porque eso no lo dice la Torá. Pero Moisés enseñó todos sus secretos a Josué, y Josué se lo pasó a los ancianos, y los ancianos se lo pasaron a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Y entonces de ahí es que se formó todo eso. La Torá dice, por ejemplo, Éxodo 13, 9, 16, «Y te será como una señal en tu mano, y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca». Pero ¿cómo o con qué se hace en la mano y una señal en la frente? ¿Cómo se hace? ¿En qué mano se hace la señal? ¿En la derecha o en la izquierda? Porque la Torá escrita no explica eso. ¿Dónde está la explicación de eso? En la Torá oral, que Moisés se la pasó a Josué, y Josué se la pasó a los ancianos, y los ancianos se la pasaron a los profetas, y los profetas se la pasaron a los hombres de la gran asamblea. Entonces, quien no esté conectado con esa línea, no está conectado con la Torá, porque la Torá no solamente es la escrita. Es también la oral. La Torá oral tiene la explicación para que cada cual no empiece a sacar conclusiones por su cuenta y para que cada cual no llegue a establecer normas y principios por su propia cuenta, sino que hay que seguir reglas y hay que seguir principios. Y esas reglas y esos principios, ¿dónde están escondidos y dónde están guardados? Moisés se la pasó a Josué, y Josué se la pasó a los ancianos, y los ancianos se la pasaron a los profetas, y los profetas se lo pasaron a los hombres de la gran asamblea. ¿Pero qué pasó cuando desapareció la gran asamblea? Cuando entraron los romanos y acabaron con todo aquello. ¿Qué pasó y dónde se quedó o guardó toda esa información? ¿Dónde se preservó toda esa información? Cuando Yeshua nació y él vivió en Israel, no existían ya los hombres de la gran asamblea. No existían ya los profetas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Se perdió toda la información? ¿O hubo una cadena que guardó y preservó todo eso? Todo eso que pasó de una generación a otra es lo que ahora tenemos como la Torá oral. Todo lo que llegó a los hombres de la gran asamblea, ¿lo conocía Yeshua? Y si no lo sabía Yeshua, ¿dónde estaban escondidos esos secretos? Es decir, ¿quién los conocía? Porque había judíos que estaban exiliados en Egipto. Había judíos que estaban del exilio en Babilonia y se habían quedado allí. También había judíos que estaban en Sefarad, en España. Es decir, había judíos que
que estaban en diferentes partes del Imperio Romano, desde épocas muy antiguas. La mayoría de los judíos no vivían en Israel en los días de Yeshua. ¿Dónde está todo ese conocimiento? Leemos del Talmud Babli, Shabbat 31a. Nuestros rabinos enseñan que un cierto gentil vino una vez ante Shammai y le preguntó: ¿cuántas Torás tienes? 2, contestó, la Torá escrita y la Torá oral. Es decir, en la Torá oral tenemos todas las leyes, costumbres, ordenanzas y decretos aceptados por el pueblo judío que no aparecen en la ley escrita. La autoridad para establecer todas estas leyes es dada por la misma ley escrita, según la interpretación de los rabinos, y lo podemos ver en la Torá escrita en 2 ocasiones. Según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Deuteronomio 17:11. Acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre, y él te lo hará saber, a tus ancianos, y ellos te lo dirán. Deuteronomio 32:7. Veamos un ejemplo más. La Torá escrita afirma: el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Melajá. Deuteronomio 5:14. Según la Torá escrita, no se puede hacer ningún tipo de melajá. ¿Pero qué es melajá? Aquí es donde entra la Torá oral. Esdras y los hombres de la gran asamblea enseñaron que melajá son las distintas actividades que fueron necesarias para la construcción del tabernáculo, Mishkan. Concretamente son 39 actividades: melajot, encender fuego, sembrar, cosechar, hornear, esquilar, atar, desatar, coser, escribir, borrar, etc. Posteriormente, de esas 39 actividades, se derivaron algunas más. Como venimos analizando, el judaísmo enseña que Moisés no solamente recibió la Torá escrita, también recibió la Torá oral, Torá Shebe'al Peh, y Yeshua, como todo el judaísmo de su época, conocía la Torá oral. Como ya vimos en otros capítulos de esta serie, en un principio, la Torá oral no se podía escribir. Su escritura estaba prohibida y se pasaba de una generación a otra generación, oralmente. Con el paso de los años, una vez destruido el segundo templo y para que dicha Torá no se pudiera perder en el olvido, se comenzó a escribir la Torá oral y se formó lo que se conoce como el Talmud, enseñanza, estudio. El Talmud también se conoce como Shash, que es el acrónimo del término hebreo Shisha Sedarim, o las 6 órdenes. El Talmud, que es la Torá oral, una vez recopilada en un largo proceso de tiempo, está compuesto por una primera parte, la Mishnah, escrita en hebreo rabínico. La palabra Mishnah significa repetición. Es la primera compilación y la base principal de la Torá oral. Y una segunda parte del Talmud,
es la Gemará. El significado de esta palabra aramea, Gemará, es fin. Fue escrita en arameo. Es la segunda parte del Talmud, aunque en muchas ocasiones Talmud y Gemará son sinónimos, y nos proporciona interpretaciones, aclaraciones, discusiones y explicaciones de la Mishnah realizadas por sabios judíos llamados amoraitas. Este periodo se extiende desde el 219 después de Yeshua y hasta el 500 después de Yeshua, surgiendo dos Gemarás al mismo tiempo, una en la tierra de Israel, publicada entre el 350 y 400 después de Yeshua, y la otra en Babilonia, publicada aproximadamente en el 500 después de Yeshua. Al haber dos Gemarás, no solamente nos encontramos con un Talmud, nos encontramos con dos Talmud. El Talmud y Yerushalmi, que contiene la Mishnah con la Gemará de la tierra de Israel. Este Talmud también es conocido con los términos Talmud de Jerusalén, Talmud palestino, Talmud de la tierra de Israel. Y segundo, el Talmud Babli, el Talmud babilonio o Talmud de Babilonia, que contiene la Mishnah con la Gemará de Babilonia. Y esta versión es la que se usa con más frecuencia. La Torá oral también está compuesta de Toseftá, palabra aramea que significa añadidura. Es una colección de Baraitot, es decir, de enseñanzas de la generación de los Tanaítas que no fueron incorporadas en la Mishnah entre el 10 y el 220 después de Yeshua. Por tanto, es un complemento de la Mishnah compuesto de 6 órdenes, como la Mishnah, y 59 tratados, 4 menos que la Mishnah. Se llevó a cabo alrededor del 300 después de Yeshua. También la Torá oral está compuesta por los Midrashim, interpretaciones, libros que nos explican el significado del texto bíblico. Dicha literatura comienza aproximadamente en el 400 después de Yeshua y se extiende hasta el 1500 después de Yeshua. Y por último, también está compuesto por minhajim, costumbres, y por los mandamientos rabínicos. Estos son llamados takanot, ordenanzas, promulgaciones, y gezerot, decretos, prohibiciones. No tienen su origen en la Torá escrita. Por eso se llaman mishvot de Rabanán, mandamientos de los rabinos. Una gezerá es un cerco de protección alrededor de la Torá, es decir, o una prohibición, mandamiento negativo, instituida por los rabinos competentes para evitar que se haga algo prohibido por la Torá. Y estos cercos de protección los podemos ver en Yeshua. Yeshua puso cercos de protección alrededor de la Torá para evitar pecar. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al fuego. Mateo 18:9. Eso, claramente, es una gezerá, un cerco de protección a la Torá. Puede, y es posible, que en este punto a muchos les quede la duda de que Yeshua usaba la Torá oral, pues muchos de sus dichos e incluso el Sermón de la Montaña, que el mundo cristiano y algunos eruditos consideran como novedoso,
en el judaísmo de aquella época, van a ver que no es así. Yeshua usó la Torá oral como la utilizaban los Tanaín, así como los esenios. Vamos a analizar una batería de dichos de Yeshua, concretamente los del Sermón de la Montaña, escritos en el Nuevo Testamento, y como después fueron escritos en el Talmud, que refleja la Torá oral. Pero esto requiere de nuestra total atención para no perder el hilo argumental. Por un lado, la historia, los historiadores, algunos de ellos rechazan la idea de que el Jesús histórico, es decir, Yeshua, hubiese dicho exactamente de esa manera el Sermón de la Montaña. Pues ¿quién iba a recordar un discurso tan novedoso, según algunos, y tan largo, y copiarlo palabra por palabra muchos años después? ¿Qué tenemos que decir a esto? Primero, que los judíos tenían tal nivel de memorización en aquella época que es igual que si hoy día supiéramos palabra por palabra, por ejemplo, las páginas amarillas. Y segundo, que vamos a demostrar no solo que Yeshua era conocedor de la Torá oral, sino que también vamos a poner argumentos serios que invalidan el pensamiento cristiano en cuanto a que si la doctrina de Yeshua supusiera una oposición a la ley de Moisés con la intención de abrogarla, entonces todas las discusiones de fariseos y esenios de la época supuestamente también lo estaban haciendo. Pero esta conclusión es, como también indica el historiador Antonio Piñero, a todas luces absurda. Sin embargo, se sigue manteniendo continuamente que Jesús o Yeshua superó la legislación del judaísmo. Pero todo parece indicar y queda absolutamente claro que la religión de Yeshua, profundamente judía, era en verdad devota de la ley, la cual debía observarse en su esencia y profundidad. No se encuentra otra explicación a esta postura intelectual que defiende a un Jesús que derogó la ley de Moisés y que él, Yeshua, a priori, fundó el cristianismo, para lo cual se piensa implícita y explícitamente que él hubo de combatir y superar su propia religión, es decir, que Yeshua rehuyó del judaísmo. Y no hay nada más separado de la realidad a la luz de un estudio serio y riguroso. Yeshua no se muestra en el Sermón de la Montaña como el fundador de una religión nueva, sino como el sustentador de la antigua religión judía. Por ello, es más ajustado a la verdad histórica afirmar que Yeshua fue el fundamento o base sobre la cual se fundó el cristianismo, sin él quererlo, por otras personas que no eran él mismo, sino los seguidores de sus seguidores, que reinterpretaron su figura, misión y doctrina muchos años después y resultado de un largo proceso, como ya analizamos en capítulos pasados. Yeshua se muestra en estos pasajes como un ser humano instruido en la ley que, siguiendo las pautas de los fariseos, se esfuerza para captar para sí y transmitir a los demás el espíritu profundo de la ley para cumplirla. Y esa es la máxima expresión de obediencia de la criatura respecto al Creador, según Yeshua. Aunque se discutan algunas minucias verbales respecto a la autenticidad
de este conjunto de dichos de Yeshua, si se valora el conjunto de ellos, muchos críticos acaban opinando que tenemos en las antítesis, si no las mismísimas palabras de Yeshua, sí al menos su auténtica voz o pensamiento, puesto que encajan muy bien con ese pensamiento religioso de Yeshua, que puede deducirse de otros pasajes evangélicos, y también porque estas antítesis se encuadran muy en las discusiones intrafarisaicas sobre cómo entender mejor la ley, aplicada al momento en el que se vivía, como hemos dicho ya en otras series documentales. Es decir, era muy común discutir a fondo el sentido de la ley entre los fariseos del siglo I, y ninguno de esos maestros fariseos, al debatir de ese modo, se creía Dios, ni mucho menos por dar su opinión, aunque pareciera que modificaba la ley. Para que se vea cómo discutían sobre la ley de Moisés y cómo se interpretaba la ley, los rabinos en época de Yeshua lo reflejaban de modo que a veces ésta parecía irreconocible. Tenemos un ejemplo sorprendente de este tipo de debates exegéticos entre los fariseos del siglo I. La interpretación del rabino fariseo Gilel, un poco anterior cronológicamente a Yeshua, de la ley del Deuteronomio 15, 1 y 2. Y escogemos el punto de vista fariseo porque, a pesar de la tradición de enfrentamiento, el modo de discutir de Yeshua, sus opiniones y argumentos solo encajan en un ambiente fariseo. Con ello insinuamos que si Yeshua no era fariseo, le faltaba muy poco, a pesar de que la tradición nos diga lo contrario. En apariencia presentan estas sentencias un Yeshua que corrige tanto la ley mosaica que parece casi abrogarla. Por tanto, da la impresión de que se pone a la misma altura que Dios. Algunos exegetas católicos opinan que Jesús se presenta aquí no solo como el nuevo legislador Moisés, sino auténticamente como un ser divino que cambia la Biblia. ¿Pero es este planteamiento correcto? Veamos el inicio de estas antítesis. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario. Mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Los historiadores han discutido mucho la autenticidad de estos pasajes en el Sermón de la Montaña. Por un lado, y desde el punto de vista formal, parece claro que la composición del sermón en sí es obra del evangelista Mateo, quien toma de aquí y de allá dichos de Jesús transmitidos por sus fuentes, el Evangelio de Marcos y la llamada Fuente Q, y por la tradición oral. Al darle forma, pues a un material muy diverso y sacado de su contexto, pudo modificar en algo el sentido del contenido. En segundo lugar, se discute
si el contenido mismo procede del Yeshua histórico, ya que, como indicamos al principio, presentan a un Yeshua que discute tanto el valor de la ley que sus palabras parecen casi un manifiesto anti-ley. Y en opinión de muchos y del historiador Antonio Piñero, es esa, precisamente, la impresión que pretende causar el evangelista Mateo, presentándolas así. La tesis del evangelista sería: Jesús es el nuevo legislador, el nuevo Moisés. La ley sigue siendo válida, sin duda, como medio necesario para la salvación del ser humano. Es decir, todos deben cumplirla de algún modo, como dice el mismo Jesús. Pero tal como la interpreta él, el Mesías verdadero, puesto que estamos en el periodo de una nueva alianza, Mateo 26-28. Este concepto de nueva alianza es plenamente cristiano y no pudo estar en la boca de Jesús. Por tanto, la presentación misma de Mateo puede representar más su pensamiento como escritor que el de Jesús mismo. Una vez expuesto esto, no vamos a ahondar en este tema, que ya tratamos en otra serie documental. En tal caso, en vez de un pacto nuevo, es un nuevo pacto, que no es lo mismo. Es decir, es una renovación del pacto, como ya se hizo otras veces, como vemos en el Tanaj. En este punto, vamos a ver una batería de los dichos de Yeshua, del Sermón de la Montaña, y cómo después fueron escritos en el Talmud, que refleja la Torá oral. Pero esto requiere de nuestra total atención para no perder el hilo argumental. Prestemos mucha atención. Talmud. Pero el que es de espíritu humilde tendrá honra. Mishlei 29-23. Dijo Yeshua: Felices sean los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Talmud. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Teilín 147:3. Dijo Yeshua: Felices sean los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Talmud. Pero los mansos heredarán la tierra y se crearán con abundancia de paz. Teilín 37:11. Dijo Yeshua: Felices sean los mansos, porque ellos recibieron la tierra por heredad. Mateo 5:5. Talmud. Rabán Gamliel dice: Quien quiera que hace misericordia con las criaturas, se le concede misericordia del cielo. Talmud Babli Masejet Shabbat 151b. Dijo Yeshua: Felices sean los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Talmud. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Teilín 24:3-4. Talmud. Bendito aquel que dice la verdad, con corazón puro y no calumnia con su lengua. 4Q Ash Reyot, fragmento 2. TQ 410-411, Qumran. Dijo Yeshua:
Felices sean los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Talmud. Busca la paz y síguela. Teilín 34:14. Dijo Yeshua: Felices sean los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Talmud. Rabí Abaú dice: el hombre tiene siempre que procurar estar entre los perseguidos y no entre los perseguidores. Talmud Babli Masejet Baba Kama 93a. Dijo Yeshua: Felices sean los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5, 10, 11. Talmud. Las transgresiones del hombre contra Dios, el día del perdón las perdona, pero los pecados contra el prójimo, el día del perdón no los perdona, en tanto consienta a su prójimo. Esto lo explicaba Rabí Eleazar ben Azariyash. De todos los pecados inferidos contra el Eterno seréis purificados. Vayikra 16:30. Esto es, los pecados contra Dios los expía el día del perdón. Los pecados contra el prójimo no los perdona el día del perdón hasta que no consienta a su prójimo. Mishnah Masejet Yoma 8:9. Talmud. Y cuanto a lo que dice, no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Vaikra Qumran 19:18. Todo hombre de entre los que entraron en la alianza, Brit, que introduzca contra su prójimo una palabra que no es con reprensión ante testigos, y que introduzca cuando esté airado, o lo cuente a sus zequenín ancianos, para que los desprecien, este es, el que se venga y guarda rencor. ¿Acaso no está escrito que solo él se venga de sus adversarios y él guarda a sus enemigos? Nahum 1:2. Si guardó silencio sobre él de un día para otro, o le acusó de una ofensa capital cuando estaba airado contra él, su culpa está sobre él, pues no cumplió la misvash precepto de Dios que dice: tú deberás reprender a tu prójimo para no incurrir en pecado por su causa. Vaikra 19:17. Sheter Damashek 9:2-8. Dijo Yeshua: por tanto, si presentas tu corbán, sacrificio, sobre Mizbeach, altar, y allí recuerdas que tuvieras algo contra tu prójimo, abandona allí tu corbán delante del altar y reconcíliate primero con tu prójimo, y después vuelve a presentar tu sacrificio. Corbán. Rápido arréglate con tu adversario entre tanto estés con él en el camino, no sea que te entregue a él, Mabaker, superadministrador, y él a el Shofet, juez, y el juez te entrega el Shoter, guardián, y él te mandará a el Beit Kelé, Batí y Sirra, prisión. Mateo 5, 23, 25. Talmud. Quien mira a una mujer con intención impura es como si él ya tuvo relaciones con ella. Talmud Masejet Kalash, capítulo 1. Dijo Yeshua: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Mateo 5:28. Talmud. La escuela de Shammai dice: no divorcie un hombre a su mujer, a no ser que la encuentre culpable de algo indecoroso. Talmud Babli Masejet Gittin 90a. Talmud. La escuela de Shammai afirma: nadie se divorciará de su mujer, a no ser solo si se encuentra en ella indecencia, ya que está escrito: porque encontró en ella algo ignominioso. Devarim 24:1. Mishnah Masejet Gittin 9:10. Dijo Yeshua: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Mateo 5:32. Talmud. No tomará otra mujer además de ella, porque sólo ella estará con él todos los días de su vida. Si muriese, tomará para sí otra de la casa de su padre, de su familia. Mejilat Ha-Mikdash 57, 17, 19 TQ 233. Talmud. Son capturados 2 veces en la fornicación por tomar 2 mujeres en sus vidas, a pesar de que el principio de la creación es varón y varona los creó. Sheter Damashek 4, 20, 21 TQ 83. Talmud. Dice Rabí Yehudá: tu sí sea verdadero y tu no sea verdadero. Talmud Masejet Baba Metzia 49a. Dijo Yeshua: pero sea vuestro hablar, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Mateo 5:37. Talmud. Que ofrezca su mejilla al que hiere. Eihat 3:30. Dijo Yeshua: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Talmud. El justo tiene misericordia y da. Teilín 37:21. Todo el día es misericordioso y da prestado. Teilín 37:26. Dijo Yeshua: al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo 5:42. Talmud. Todas las cosas viene igual a todos. Lo mismo les ocurre a los justos y a los impíos. Coelet 9:2. Dijo Yeshua: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Talmud. Abba Shaul dice sobre el versículo: lo engrandeceré, significa que te parezcas a él, así como él es misericordioso y compasivo. Sé tú también misericordioso y compasivo. Talmud Babli Masejet Shabbat 133b. Dijo Yeshua: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Talmud. Rabí Eleazar dice: quien da caridad en secreto es mayor
que Moshe Rabbeinu. Talmud Babli Masejet Baba Batra 9b. Dijo Yeshua: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Mateo 6, 3, 4. Talmud Rabí Una dice en nombre de Rabí Meir: la persona debe dirigirse a Dios con pocas palabras. Talmud Masejet Berajot 61a. Dijo Yeshua: y orando no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Mateo 6, 7. Talmud: el pecado de quien él perdonó, ¿de quién perdona las transgresiones a él cometidas? Talmud Babli Masejet Rosa Sana 17a. Dijo Yeshua: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Talmud: luego de que el rey Mumbaz repartió su riqueza y la de su familia a los pobres, él dijo: mis ancestros juntaron riquezas aquí abajo, pero yo junto arriba. Mis ancestros juntaron riquezas en un lugar en que la mano del hombre puede llegar y robar, pero yo junto en un lugar donde la mano del hombre no puede llegar. Talmud Babli Masejet Baba Batra 11a. Dijo Yeshua: no os hagáis tesoros en la tierra, en donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20. Talmud: no me des pobreza ni riquezas, para que yo no me llene y niegue y diga quién es el Eterno. Mishlei 30, 8, 9. Dijo Yeshua: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y Mamón, dinero. Mateo 6:24. Talmud: él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Teilín 147:9. Dijo Yeshua: mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6:26. Talmud: deleítate asimismo en el Eterno, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Teilín 37:4. Dijo Yeshua: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Talmud: Rabí Eliezer dice: todo aquel que tiene pan en su canasta y dice: ¿qué comeré mañana?,
no es sino una persona de fe pequeña. Talmud Babli Masejet Sota 48b. Dijo Yeshua: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6:34. Talmud. Moshe le dijo a Dios: Señor del universo, es suficiente con el sufrimiento de este tiempo. Talmud Babli Masejet Berajot 9b. Dijo Yeshua: basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Talmud. Estudiaron los rabinos: quien juzga a su compañero favorablemente, también él es juzgado favorablemente. Talmud Babli Masejet Shabbat 127b. Talmud. Rabí Meir dice: en la medida en que la persona juzga a otros, así lo juzgan a él. Talmud Babli Masejet Sota 8b. Dijo Yeshua: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7:1-2. Talmud. Rabí Tarfón dice: si uno dice a otro, quita la astilla de entre tus ojos, él le puede responder: quita la viga de entre tus ojos. Talmud Masejet Araquín 16b. Dijo Yeshua: y porque miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:3-5. Talmud. No hables a oídos del necio, porque menospreciara la prudencia de tus razones. Mishlei 23:9. Dijo Yeshua: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecien. Mateo 7:6. Talmud. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Yirmiyahu 29:13. Dijo Yeshua: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Talmud. Gilel le dijo: lo que te es odioso para ti, no se lo hagas a tu compañero. Esto es toda la Torá, el resto es su comentario. Ve y estúdiala. Talmud Shabbat 31a. Dijo Yeshua: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Talmud. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Teilín 6:8. Dijo Yeshua: y entonces les declararé:
Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7:23. Talmud. El Rambán dice: si uno ve a su compañero que ha cometido un pecado o no marcha por buen camino, tiene la orden de hacerlo retornar al bien y de hacerle saber que está haciendo culpable por sus malas obras. Dijo Yeshua: y si peca contra ti tu hermano, ve y arguméntale entre ti y él solo. Y si te escuchase, has ganado a tu hermano. Y si no te escuchase, agarra el testigo a 1 o 2, para que en la boca de 2 testigos o de 3 testigos sostengan toda palabra. Y si no te escuchase, cuéntalo a la comunidad. Y si no te escuchara también la comunidad, tómalo como un pagano y como un cobrador de impuestos. Mateo 18, 15-17. Mishneh Torah Hilchot Deot 6-7. Talmud. Que uno reprenda a su hermano en verdad, en humildad y en amor misericordioso para con el hombre. Bacat. Que nadie hable a su hermano con ira o murmurando, o con dura cerviz, o con espíritu maligno, y que no lo odie en la obstinación de su corazón, sino que lo reprenda en el día para no incurrir en pecado de culpa. Y además, que nadie lleve a un asunto contra su hermano delante de los rabín, numerosos, si no es con reprensión ante testigos. Sherech Hayahad 5:24-6, 1 TQ 55-56. Dijo Yeshua: y si peca contra ti tu hermano, ve y arguméntale entre ti y él solo. Y si te escuchase, has ganado a tu hermano. Y si no te escuchase, agarra el testigo a 1 o 2, para que en la boca de 2 testigos o de 3 testigos sostengan toda palabra. Y si no te escuchare, también la comunidad. Y si no te escuchara también la comunidad, tómalo como un pagano y como un cobrador de impuestos. Mateo 18, 15-17. Algo más claro parece ya todo el argumento que planteamos. Tenemos que indicar que en tiempos de Yeshua aún no se había establecido algo que más tarde será muy importante en el judaísmo: la división de la ley en ley oral y ley escrita. La primera había sido otorgada, según los rabinos, normalmente fariseos, también en el monte Sinaí por parte de Dios a Moisés, pero con el sentido de que se fuera variando y adaptando conforme las necesidades de los tiempos. Por tanto, afirmar que Yeshua iba o estaba en contra de la ley oral es un perfecto anacronismo. En la época de Yeshua se podía ir contra la tradición de los padres, pero no contra una ley oral, porque no existía como tal ley oral aún. Por último, en época de Yeshua, tampoco estaba claro que las normas legales que dictaban los rabinos del momento interpretando las escrituras y Yeshua entre ellos se llamaran ya técnicamente halajá, sino que se estaba formando ese concepto que solo adquiere su plena entidad en tiempos de la Mishnah, unos 200 años después de Yeshua. Pero aunque la noción todavía no estuviera clara, ni se empleara el vocablo halajá consistentemente, tanto los rabinos contemporáneos de Yeshua como él mismo dictaban ya normas sobre cómo se debía interpretar la ley de Moisés, normas que eran de obligado cumplimiento para sus seguidores. Es decir,
el rabino que interpretaba la ley y daba normas de vida conforme a ella. Finalizamos el anterior capítulo y comenzamos este en referencia a las 4 copas de la última cena de Yeshua. El precepto de las 4 copas de vino que se beben en el Seder no está en la Torá, que hoy día es una ordenanza rabínica y viene de la tradición oral. Las 4 copas de vino representan las 4 expresiones de redención. Y así como la Torá estableció que se debía realizar una comida de Mishvá, los sabios fueron un poco más allá y decretaron que también debería haber una bebida de Mishvá, las 4 copas de vino. Y ese acto de beber tampoco debería ser como el de todos los demás días. El Midrash Rabbah, Shemot, capítulo 6, enseña que las 4 copas de vino corresponden a las 4 expresiones de redención. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, y os libraré de los trabajos forzados en Egipto, y os salvaré de la servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con grandes castigos, y os tomaré como pueblo mío. Shemot 6:6. Parece que ya hay suficientes pruebas sobre la mesa de estudio para comprender este tema. Lo que hoy conocemos como Torá oral, la Torá Shebe'al Peh, esas enseñanzas orales que fueron transmitidas de generación en generación durante años, se prohibió escribir estas enseñanzas como ya analizamos en otra serie documental, precisamente porque se requiere estudiarlas de forma íntima para conocerlas, es decir, con un maestro de Torá. La Torá oral se transmitía de padres a hijos o de maestros a estudiantes para que el conocimiento fuera interno y no externo como un libro. Y así, la persona supiera de dónde aprendió las enseñanzas de su propio padre o maestro o rabí de Torá. La Torá Shebe'al Peh, la Torá ley oral, incluye todas las leyes, ordenanzas, decretos y costumbres que se han transmitido de boca en boca. Y podemos afirmar que la ley oral puede ser clasificada en 3 periodos. Primer periodo: la ley existente antes de la entrega de la ley de Moisés, la ley escrita igual a los 5 primeros libros de la Biblia. Abraham guardaba las leyes, los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios. Génesis 26:5. Por tanto, antes de la ley escrita, ya tenemos una ley vigente que los hombres guardaban. Estas leyes, en algunas ocasiones, coincidían con las que más tarde encontramos en la ley de Moisés, la circuncisión, la ley del levirato, etc. Sin embargo, en otras ocasiones, no coincidían las leyes. Por ejemplo, Abraham estaba casado con su media hermana, la hija de su padre. Segundo periodo: la ley de los ancianos, también llamada las palabras de los escribas, que surgía por las nuevas circunstancias y condiciones cambiantes a las que se tuvo que enfrentar el pueblo de Israel con el paso del tiempo.
En el Nuevo Testamento, esta ley es llamada la tradición de los ancianos, como vemos en Mateo 15:2. Y la base legal en la Torá escrita para otorgar autoridad a estos ancianos, según el judaísmo, se encuentra en Deuteronomio 17:11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Deuteronomio 17:11. Cuando se establecían estas nuevas leyes, se sabía que no eran leyes permanentes. Por eso, todas estas leyes que iban surgiendo según la necesidad cambiante del tiempo o época en la que vivían, según los problemas que se fueran presentando, no se podían escribir, porque si se escribían, podían perder su flexibilidad y su carácter transitorio, y volverse autoritativas. Y el tercer periodo fue la ley oral recopilada en el Talmud y posteriormente en la literatura rabínica. Y podemos afirmar que la Torá oral es la que ha unido y une al pueblo de Israel con la Torá escrita. Para que la ley oral, leyes y tradiciones de los ancianos no se pudiera perder en el olvido, se comenzó a escribir y se formó lo que se conoce como el Talmud, enseñanza, estudio, y ya vimos de qué consta el Talmud. Y por el Talmud es que conocemos hoy día esa tradición. Ahora bien, muchos que no buscan construir sino destruir, nos acusan de utilizar el Talmud, pues el Talmud va en contra de Jesús y del cristianismo. Algunos lo asocian al demonio, pero no hace falta sino un poco de estudio para dejar ese absurdo pensamiento. Cierto es que en el Talmud se mofan de los dogmas cristianos, incluidos la virginidad de María y la resurrección, entre otras cosas. Pero muchos incautos no caen en la cuenta que Talmud es una recopilación que tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Yeshua, los sabios de las academias rabínicas de todo Israel se consagraron durante 150 años a la búsqueda de un nuevo fundamento que permitiera conservar las prácticas judías. Para ello, realizaron debates y luego consolidaron las diversas tradiciones de su ley oral. A partir de aquella base, fijaron nuevos límites y requisitos para el judaísmo, dando orientación sobre cómo vivir cada día en santidad pese a estar privados del templo. Este nuevo ordenamiento espiritual se esbozó en la Mishnah, compilación realizada por Judá Hanasí a principios del siglo III después de Yeshua. La Mishnah era una obra autónoma que no trataba de justificarse con citas bíblicas. Difería del texto bíblico en su método de análisis e incluso en su peculiar estilo de hebreo. Citaba decisiones rabínicas que influirían en el diario vivir de los judíos del mundo entero. Pero, ¿qué ocurriría si se pusiera en tela de juicio que los sabios citados en la Mishnah tuvieran tanta autoridad como la escritura revelada? Los rabíes tendrían que demostrar que las enseñanzas de los tanaítas, maestros de la ley oral, que recogía la Mishnah, estaban en perfecta consonancia con las escrituras hebreas. De ahí la necesidad de añadir comentarios.
entendieron que debían explicar y justificar la Misná, así como demostrar que había surgido junto con la ley divina otorgada a Moisés en el Sinaí. Los rabíes se vieron en la necesidad de probar que la ley oral y la escrita formaban una unidad de espíritu y propósito. Por consiguiente, en vez de constituir la última palabra sobre el judaísmo, la Misná pasó a ser una nueva base para el análisis y el debate de carácter religioso en el judaísmo ortodoxo rabínico. A los rabís que asumieron esta nueva labor se les llegó a llamar amoraítas, intérpretes o exegetas de la Misná. Pese a estar bien organizadas, las discusiones eran intensas y a veces turbulentas. Para el estudiante, estas digresiones tenían una finalidad y guardaban relación con lo que se analizaba. La halajá y la agadá eran las células del nuevo cuerpo que se iba desarrollando en las academias rabínicas. En el transcurso del tiempo, Tiberíades se convirtió en el principal centro rabínico de Palestina. Si bien había importantes academias en Séforis, Cesarea y Lida. No obstante, la crisis económica, la persistente inestabilidad política y las presiones y persecuciones de la cristiandad propiciaron un gran éxodo a Babilonia, ciudad de Oriente con una gran presencia judía. De esta forma, ya no había que desplazarse a Palestina, pues era posible estudiar con los grandes doctos de Babilonia. La formulación de la Misná como texto independiente favoreció la independencia total de las academias babilónicas. Aunque los estilos y métodos de estudio de Palestina y Babilonia fueron diferenciándose, la comunicación frecuente y el intercambio de docentes entre ambas regiones logró mantener la unidad. Y de este modo es que tenemos el Talmud de Jerusalén, de los amoraítas de Palestina, y el Talmud de Babilonia, de la Baja Mesopotamia. En esta serie documental, como en otras anteriores, muchas veces hemos recurrido al Talmud, frecuentemente con los Midrash, para tener más datos sobre el judaísmo de Yeshua y analizar cómo era entendido ese judaísmo por el mismo Yeshua. Con estos datos puestos en la mesa, sobre todo haciendo hincapié en el hecho de apoyarnos algunas veces en el Talmud para demostrar fuera de toda duda que Yeshua nunca dejó su judaísmo, eso no quiere decir que nosotros estemos totalmente de acuerdo con todo lo que afirma el Talmud. Por la sencilla razón que el Talmud consta de muchas partes y fue compuesto en un proceso que duró 1500 años. Muchas opiniones, análisis, midrash, de rabinos que vemos en el Talmud no estamos de acuerdo, como ya hemos afirmado en alguna ocasión, concretamente con la explicación de algunos midrash. Pero esto no quiere decir que tengamos que desechar el Talmud por alguna opinión que vaya en contra de nuestro planteamiento o de nuestro raciocinio, porque el Talmud no solo son discusiones rabínicas. En el Talmud podemos encontrar una extraordinaria fuente de información
que nos ayude a comprender mejor el judaísmo del Segundo Templo. Ahora bien, también tenemos muchas objeciones contra el Talmud y algunas muy serias. Y las vamos a exponer, pero eso será en el siguiente capítulo de la historia detrás del Mesías.